Hola, soy Joan Carles Marc, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, cofundador de la Escuela de Pacientes, y vamos a hablar de educación. Educación para la prevención, educación para la formación de profesionales, educación para la formación de pacientes, con una idea de mejorar la atención a los pacientes con cáncer. Vamos a hablar de educación, para empezar a hablar de la educación para la prevención del cáncer, hablar de una cultura donde la educación nos va a servir para aprender a vivir mejor, aprender a marcar algunos pilares básicos para la salud pública y el cáncer como un elemento que permita mejorar toda la atención a los pacientes con cáncer, ¿no? Y teniendo en cuenta una idea que me parece fundamental, y es que la educación es la herramienta más poderosa para reducir el impacto del cáncer hasta incluso antes de que aparezca el cáncer en nuestras vidas, ¿no? Y eso hay que verlo desde una perspectiva de un enfoque tradicional y un enfoque nuevo modelo educativo, ¿no? El enfoque tradicional va ligado a lo que se hace y lo que se hacía en hospitales y salas de tratamiento, tras lo que se hace tras la aparición de síntomas o de un diagnóstico claro, y todo un papel del lenguaje médico a veces muy complejo y que es difícil para entender por parte de los pacientes, ¿no? Y tenemos que pasar hacia un nuevo modelo educativo más proactivo, donde hay que trabajar en escuelas, en centros de salud, en hospitales, en toda la comunidad, diría. Hay que trabajar desde la infancia y en diferentes décadas de la población para que todo el proceso de formación y educación de los pacientes se vaya afrontando desde diferentes momentos, y luego hay que hacer una alfabetización accesible, una alfabetización que sirva para que la gente lo entienda y eso permita tomar hábitos saludables y que ayuden a prevenir el cáncer, ¿no? Y todo eso hay que hacerlo desde una perspectiva de una idea de cáncer prevenible, ¿no? Y hay que trabajar unos cimientos, en primer lugar, hay que trabajar una era digital, unos soportes y resultados y un entorno humano, ¿no? Para eso se plantea empezar con edades tempranas, hay que trabajar la alfabetización en salud, hay que combatir la desinformación en esta era digital, hay que formar a los profesionales, hay que trabajar todo el ámbito de lo comunitario, de la participación de la comunidad, de las asociaciones, de los pacientes, de la ciudadanía en general. Hay que generar una innovación y tecnología que ayude en esa era digital y hay que conseguir buenos resultados para ello, con un acompañamiento emocional por un lado y con una medición del impacto, sin duda alguna, para conseguir esos cambios necesarios en la vida de los pacientes, ¿no? Por tanto, una idea es una visión integral en 8 líneas que nos permita avanzar en el ámbito de la atención al cáncer, ¿no? Y todo eso en un entorno donde la salud son conversaciones entre profesional y pacientes, conversaciones entre pacientes que nos permiten avanzar. Y en este momento todo el mundo puede hablar y eso es algo muy importante para avanzar, ¿no? Y en ese caso, ya decía antes, hablamos de todo un proceso de información, de comunicación, de trabajo desde la infancia, integrando los contenidos de salud en la vida cotidiana escolar, en la adolescencia, intentando consolidar estilos de vida más saludables y que rechacen los hábitos de riesgo tanto en institutos como en las universidades, y en la edad adulta necesitamos un paciente empoderado, un adulto empoderado, con conocimiento integral del cuerpo y del entorno que permita avanzar en todo lo que sean hábitos saludables para prevenir el cáncer, ¿no? Y todo eso implica un cambio. Tenemos un problema, a veces no conocemos los síntomas, no vamos a las revisiones, los cribados a veces no funcionan todo lo que deberían hacer, a veces el lenguaje técnico de los profesionales sanitarios es bastante incomprensible, difícil de entender, y toda esa parte inicial del problema pasamos hacia un proceso de alfabetización en salud para conseguir unos resultados con unas decisiones informadas, unas decisiones compartidas con el profesional, unas decisiones con una participación en los cribados, una protección equitativa para toda la población en ese sentido, ¿no? Y eso nos ayuda a detectar más temprano todo lo que es el cáncer en las personas, ¿no? Y eso es uno de los cimientos fundamentales, ¿no? En ese entorno también forma parte la defensa digital, un escudo
contra la desinformación, porque tenemos una amenaza que son las fake news, la sobrecarga de información, los mitos, las falsas curas en Internet, lo que aparece en redes sociales a veces que no ayuda a las personas a tomar las decisiones adecuadas. Es verdad que como tenemos un filtro humano, que hay que enseñar a la ciudadanía a identificar cuál es la información médica fiable, hay que generar que la información médica sea fiable para que los pacientes puedan tomar las decisiones a partir de ello, ¿no? Y con un impacto de democratización segura del conocimiento preventivo, ¿no? Todo eso tenemos que usarlo con unas herramientas tecnológicas innovadoras para acceder al conocimiento real, que es el que ayude a que las personas puedan tomar esas decisiones informadas y compartidas. Porque sabemos que la desinformación también enferma. No solo el cáncer enferma, la desinformación también enferma, ¿no? Y por tanto hay que generar una tecnología que nos ayude a conseguir romper esa desinformación, ¿no? Y todo eso, decíamos antes, hay un entorno humano basado en una excelencia técnica. Los profesionales técnicamente son muy buenos, tienen una buena formación, hacen unos buenos diagnósticos, generan buenos tratamientos, por tanto, eso es muy importante y para eso es necesario que haya una actualización permanente de su formación para poder innovar, para poder incorporar todos los tratamientos más nuevos, más novedosos, para proporcionar los diagnósticos más innovadores, por un lado, y por otra parte hay una parte humana, ¿no? Lo importante, por un lado, es lo tecnológico, la técnica profesional, pero luego está el lado humano, la empatía, las habilidades comunicativas, lo que ayuda a conseguir un profesional integral que tiene excelencia técnica y excelencia humana para conseguir unos mejores resultados, una mejor atención a los pacientes, ¿no? Y en ese sentido sabemos que los avances tecnológicos y científicos nos permitan detectar enfermedades con una precisión asombrosa, cada vez más. Y eso, en medio de tanta innovación, hay una herramienta fundamental, insustituible, que es, sin duda alguna, la empatía. Esa idea de lo técnico y lo humano, esa idea de la tecnología de un buen diagnóstico y un buen tratamiento con la tecnología humana de una buena empatía es la que hace que la atención sea la mejor posible, ¿no? Y por tanto, sabemos que con una buena empatía los pacientes se adhieran mejor al tratamiento, primer caso, tienen menos ansiedad y además experimentan una mayor satisfacción y esperanza. Y por tanto, todo eso ayuda a una mejor atención de los pacientes, ¿no? Por tanto, sabemos, detrás de cada persona, de cada historia, de cada idea, de cada paciente que tiene un cáncer, hay miedo, sin duda alguna, pero también hay esperanza. Y eso es algo muy importante. Las personas necesitan, de alguna forma, sentirse comprendidas, porque ante ese miedo, ante esa situación que vive cada uno de esperanza, miedo, que van rondando por su cabeza, necesitamos comprenderlas al máximo, ¿no? Y por tanto, ante el miedo, ante esa esperanza, sabemos una cosa, lo dice la evidencia científica, en un ambiente de estima por parte del profesional, sabemos que los pacientes se sienten proclives a explicar algunos de sus procesos más íntimos. Y esta es la realidad de lo que conseguimos con esos pacientes, con esa relación técnica y humana de los profesionales, ¿no? Y en ese entorno humano, por una parte la empatía como elemento clave, hay esa idea de la comunidad. Y, por tanto, la prevención debe salir de los hospitales, debe estar en los centros de salud, pero también deben estar en las casas y las plazas, tiene que estar en la red comercial local, tiene que estar en los espacios educativos y tiene que tener también el papel del superviviente como un elemento fundamental que ayuda a otros pacientes a ayudarles a mejorar su salud, a mejorar su atención, a mejorar su vivencia de la enfermedad como un elemento fundamental, ¿no? Por tanto, sabemos que la prevención funciona mejor cuando la sociedad participa y eso es algo muy importante para avanzar, ¿no? Y en ese sentido también pasan cosas ¿qué le pasa a una persona, ¿no? Hay un impacto en la salud física, en el cuerpo del paciente, y eso necesita una intervención
profesional adecuada, médicos, enfermeras y todo el equipo que aborda un paciente, pero también hay una parte que afecta a la mente, ¿no? Y eso es algo muy importante. Hay una afectación de lo emocional. Hablaba antes de el miedo, la esperanza, y en ese sentido implica la necesidad de un apoyo psicológico para afrontar lo que afecta al cuerpo y a la mente, ¿no? Y en ese sentido se necesitan por parte de los pacientes y también de los familiares, un aspecto muy importante en la atención a esos pacientes, herramientas para afrontar el diagnóstico, para aceptar más rápidamente el diagnóstico, para afrontarlo directamente, para gestionar la incertidumbre. En muchos momentos hay mucha incertidumbre, cómo va a ir, qué es lo que va a salir, me van a hacer unas pruebas, cómo vivo esas nuevas pruebas, va a salir bien, ¿no? Y esa incertidumbre es un elemento fundamental, y la necesidad, como decía antes, de comunicarse abiertamente, que es un aspecto muy importante, ¿no? Por tanto, cuidar las emociones, cuidar emocionalmente, es prevenir sufrimiento, y en ese sentido es fundamental, ¿no? Por tanto, sabemos que el diagnóstico es una pieza fundamental, nos orienta, nos permite planificar tratamientos, nos ha ido a establecer cuál es el pronóstico de esa persona, pero hay una carga emocional muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y por eso es fundamental saber cómo es la vivencia del paciente, porque hay gente que dirá, por fin sé qué tengo, muy importante, pero en cambio hay otra gente que lo va a vivir de otra forma, diciendo, mi vida se acabó. Por tanto, dos maneras de entender ese diagnóstico del cáncer, dos maneras de afrontar el cáncer que necesitan apoyo psicológico tanto del paciente como de los familiares para hacer un afrontamiento mucho mejor de ese diagnóstico, ¿no? Y por tanto, ante esa incertidumbre, ante esa preocupación, ante ese estrés que generan esos diagnósticos, ese momento de ir a hacerse pruebas, implica ansiedad, muchas veces nerviosismo, y todo eso nos hace decir que mejorar la gestión de las emociones es el próximo paso de la evolución humana. Y por tanto hay que gestionar bien esas emociones que ocurren en todas las personas, ¿no? Y por tanto sabemos que las emociones se contagian, y en ese sentido necesitamos contar con una buena madurez emocional, saber qué emociones me pueden pasar por la vida, cómo afrontarlas, de qué manera, cómo intentar pasar las emociones negativas en positivas y que nos ayudan a convivir con nuestra enfermedad de una mejor manera para hacerlo lo más vivible posible en ese sentido, ¿no? Y por tanto, ante eso es fundamental pensar en esas palabras. No estás sola, no estás solo. De verdad, de corazón. Y eso va ligado a que el profesional tiene que hacer apoyo, pero también tiene que dar apoyo los familiares, los amigos, la comunidad, como un elemento fundamental que ayuda a que no haya ese sentimiento de soledad que dificulta el avanzar ante esa situación, ¿no? Por tanto, todo eso nos lleva a un control y unos resultados, ¿no? Hay que mirar el impacto de todo lo que hagamos, ¿no? Y en ese sentido hay que mirar cambios en los hábitos como primer elemento, cambios en los cribados, la importancia de participar más en los programas de cribado para conseguir que la gente podamos prevenir antes que tener que curar, por tanto, fundamental. Y además también intentar mejorar la calidad de vida para reducir los factores de riesgo a largo plazo, ¿no? Y eso lo que sabemos que esa medición de las cosas, tanto de hábitos como de los cribados, como de los riesgos que uno tiene, ayuda a mejorar la atención. Lo que no se mide no se puede mejorar y, por tanto, es algo fundamental a tener en cuenta, ¿no? Y todo eso en una trayectoria vital de la prevención. En una etapa de la infancia, de los 5 a los 12, hay que trabajar hábitos en la escuela, muy importante. En la adolescencia hay que hacer un filtro contra la desinformación digital y en redes. Muy importante no creerse todo lo que sale en redes, hay que tener fuentes fiables, hay que saber dónde mirar, qué mirar,
a partir de qué fuentes hacerles caso, cuáles son las fuentes de confianza, muy importante. Además, hay que tener en cuenta que hay una fase de adultez temprana donde hay que generar una prevención en el entorno comunitario, en el entorno laboral, muy importante, sin duda alguna. Hay que trabajar también todo el ámbito de los 40-60 años, todo el tema de la alfabetización para que la gente acuda a los cribados, muy importante, que haya una detección temprana lo más pronto posible, sin duda alguna, y a partir de ahí tiene que haber unos profesionales excelentes que den un apoyo emocional continuo en todas esas fases de las personas hasta llegar a la medición de la gente que tiene una edad mayor y que también necesita una atención adecuada, ¿no? Todo eso hay que recordar. La lucha no empieza en el hospital, empieza mucho antes. Educar es prevenir y prevenir es salvar vidas. Vuelvo a decir, prevenir es salvar vidas y eso nos ayuda a generar una cultura de prevención donde la educación sea una política pública que permita hacer una responsabilidad compartida de pacientes y profesionales, de sociedad, instituciones y centros sanitarios para conseguir que la cultura de la prevención marque la vida de las personas. Porque invertir en educación para la prevención del cáncer no solo reduce la enfermedad, sino que construye una sociedad más consciente, más saludable y más humana. Y para hacer esa sociedad más consciente, más saludable y más humana, tenemos que hacer que los pacientes se sientan protagonistas de esta historia, ¿no? Porque muchas veces el paciente es el recurso menos utilizado del sistema. Y ante eso necesitamos inteligencia colectiva, necesitamos empoderamiento de los pacientes, necesitamos evolución hacia un modelo colaborativo. Esa es la clave para avanzar y para mejorar en un camino juntos hacia la gestión de la cronicidad, hacia la gestión de la enfermedad, hacia la gestión del cáncer, ¿no? Y eso hay que hacerlo con el paciente. No puede ser que sea solo para el paciente y sin el paciente. Hay que hacerla con el paciente y ese es el elemento fundamental para poder avanzar, sabiendo que en estos momentos el poder y el conocimiento nacen de cualquier sitio. Cualquiera podemos encontrar información en cualquier sitio y eso es muy importante. Para eso hay que saber distinguir lo bueno de lo malo, lo que son fake news de lo que es información adecuada, basada en la evidencia científica, ¿no? Y eso implica pasar de un paciente 1.0, donde el médico es figura absoluta, donde todo lo que dice me lo creo, el paciente es un agente pasivo, el diagnóstico y el tratamiento nunca se negocian. Fase que hay gente que está ahí, pero que hay que cambiar hacia una fase 2.0, hacia un paciente 2.0, el paciente del presente, donde accedemos a la información que hay, el paciente está cada vez más empoderado y eso le convierte en un agente activo de la enfermedad y además pide que haya unas decisiones compartidas entre profesional y paciente que nos ayuden a un diálogo horizontal entre paciente y profesional para mejorar la atención a los pacientes, ¿no? Sabemos, además, que todo medio para llegar a la información tiene una confianza determinada. Los médicos y los profesionales sanitarios tenemos una confianza mucho más alta, los farmacéuticos igualmente, pero si vamos a Internet y las redes sociales, la confianza es menor. Lo que pasa es que cada vez más esas redes sociales y ese Internet cada vez tienen más poder donde buscamos la información y eso nos obliga a fortalecer la confianza con los profesionales para ayudar a que confíen más en ellos y confíen más en la información que ellos dan, ¿vale? Por tanto, en ese sentido, los pacientes necesitan, sin duda alguna, que sus médicos, sus profesionales sanitarios les recomienden recursos web, lugares donde acceder a esa información fiable. Porque si no, como hemos visto, Internet y redes sociales van ahí donde no existe esa información fiable muchas veces. Y por tanto, hay que tener en cuenta que los pacientes usarían activamente una web que les recomendara a su profesional sanitario, su médico, su oncólogo. Y eso nos ayudaría a, además, intentar establecer otra manera de relacionarse con los profesionales, y es a través de un correo electrónico e incluso del WhatsApp. Eso nos ayudaría a transformar a que la información tuviera un papel muy importante en la curación, sin duda alguna, ¿no? Y para eso
necesitamos pacientes más activos, ¿no? Es fundamental que el paciente gane confianza, conocimiento y autoconfianza, empiece a actuar y la clave es que mantenga los cambios a partir de empezar a tener una acción directa con los pacientes. Porque sabemos que los pacientes que son cada vez más activos tienen un elemento de que utilizan menos inadecuadamente los servicios sanitarios y aumentan y mejoran los resultados en salud. Y eso es muy importante. Por tanto, necesitamos pacientes cada vez más activos porque además mejoran la utilización de los servicios, mejoran los resultados en salud. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que esta idea ya tiene resultados. Sabemos que los pacientes más activos reingresan menos a los 30 días, sufren menos errores médicos, tienen mejor coordinación entre profesionales y tienen una confianza mayor en el sistema sanitario, ¿no? Por tanto, dicho de alguna forma, un paciente menos activo cuesta el doble al sistema y sufre el doble de fallos clínicos. Por tanto, necesitamos que haya un paciente más activo, más empoderado, porque la inversión en empoderamiento nos ayuda a mejorar todos estos indicadores que dicen algunos estudios, ¿no? Para eso, muy importante, una formación entre iguales, entre paciente a paciente, es un elemento que hay que fomentar porque ayuda a que los pacientes se sientan más cuidados en esa tecnología humana que hablábamos antes, que tiene que haber un apoyo emocional, alguien como tú que sabe lo que estás pasando porque lo ha pasado él también, es un elemento fundamental en esa formación y eso ayuda a mejorar un autocuidado activa con mejora de la dieta, de la actividad física, de la adherencia a los medicamentos y a los consejos que nos dan los profesionales y eso también ayuda a una reducción de las complicaciones. Por tanto, pacientes más activos, reducción de complicaciones, pacientes más activos, autocuidado activo, pacientes más activos, mejor apoyo emocional. Y eso sabiendo, además, que si lo hacemos así, intentamos minimizar esa idea de que si el paciente no quiere hacer algo, no lo hará. Y por tanto, necesitamos que la gente siga los consejos, se adhiera a los tratamientos, para que los pacientes hagan lo que quieren hacer, pero lo hagan desde la determinación de que eso les ayuda a mejorar su salud. Ese es el poder del apoyo entre iguales, ¿no? Y por tanto, además, la formación para el autocuidado reduce las visitas a atención primaria, sobre todo en los hiperfrecuentadores, muy importante, disminuye las urgencias y los ingresos, los reduce a la mitad, caen mucho las urgencias de esas personas más activas, más formadas, con apoyo entre iguales, y disminuye incluso el absentismo laboral y las bajas laborales. Todo eso nos da la importancia del papel que tiene el apoyo entre iguales para mejorar la salud de pacientes con cáncer. Y eso implica también prepararnos nuestra mochila. Tenemos un cáncer, tenemos miedo, a veces incapacidad de adaptarnos a esa enfermedad, cómo lo vamos a llevar, cómo vamos a ser capaces. En ese sentido, nos preparamos una mochila con formación en alimentación, en gestión de emociones, en ejercicio, en pensamiento positivo, en una vivencia lo mejor posible que sea. Y la realidad que vemos, el resultado que vemos de eso, es que hay gente que dice, nunca imaginé que todo lo aprendido me serviría para tanto. Y eso lo han dicho los pacientes que han tenido a un igual cerca para ayudarles a mejorar su salud y su calidad de vida, ¿no? Y por tanto, la experiencia de haber pasado por un proceso oncológico te curte y te permite ayudarte y ayudar a otros como un elemento fundamental, ¿no? Por tanto, necesitamos tener la mochila cargada, ¿eh? Y para eso tenemos que aprender a mirar las cosas desde una perspectiva distinta. No podemos verla como ese paciente 1.0 que decíamos antes. Hay que verlo como un paciente 2.0 que toma las decisiones de forma compartida con el profesional, que necesita tener a alguien que les ayude y que ellos se ayudan a ellos mismos, ¿no? Y por tanto, eso nos hace plantearnos que para controlar bien nuestro cáncer, necesitamos conocer bien qué es.
saber qué le beneficia y qué le perjudica, saber qué puedo hacer cada uno de nosotros para cuidarnos mejor, sin duda alguna, saber que vivir con un cáncer nos acompañará muchos tiempos de nuestra vida y para eso queremos cuidarnos bien, queremos sentirnos lo mejor posible y para eso necesito que, sabiendo que mi cáncer es una compañera de viaje, quiero vivirlo con normalidad. No vivir centrado en mi enfermedad, en mi cáncer, sino viviendo la vida, en todas las facetas de la vida, en mi familia, en mis amigos, en mi trabajo. Eso es fundamental para poder avanzar y así tomar las riendas. El papel de los pacientes que tomen las riendas es fundamental para todo ello. Y sin duda alguna, enseñar, aprender a cuidarme con consejos sobre dieta, sobre actividad física, sobre cómo tomar adecuadamente la medicación, qué complicaciones puedan aparecer y cómo tengo que actuar, cómo tengo que prevenir esas situaciones que aparecen, ¿no? Por tanto, todo eso lo puede hacer el profesional, pero también lo hacen otros pacientes que han vivido lo mismo que nosotros. Y eso es algo muy importante. Por tanto, el papel de las asociaciones que hay que recetar para ayudar a que otros pacientes puedan tener ese papel de igual a igual que nos ayude a mejorar la atención de los pacientes, ¿no? Porque sentimos miedo, pensamos que no seremos capaces de superarlo, que no seremos capaces de adaptarnos, que no seremos capaces de vivir con mucha vida con ella, y la realidad luego es que cuando lo hacemos bien, todos esos indicadores mejoran, ¿no? Por tanto, la importancia de que haya pacientes expertos en la experiencia que ayuden a los otros pacientes. Esa es la clave. Y para ello hay que trabajar las emociones, hay que trabajar los activos para la salud, la dieta mediterránea, la actividad física, la música, la risa, la estética, la relajación, la meditación y sin duda alguna el apoyo entre iguales. Porque no esperes que todos entiendan tu viaje, especialmente si nunca han tenido que recorrer ese camino. Por tanto, eso es un elemento fundamental, el apoyo, los consejos, la experiencia de alguien como tú, que sabe lo que estás pasando. Eso ayuda mucho y en ese sentido eres capaz de hacer cosas que antes ni te las planteabas ni te lo pensabas. Por tanto, como de paciente a paciente no hay nada en ese sentido y por tanto ayudémonos para evitar disminuir factores de riesgo, para hacer un uso adecuado de medicamentos, para prevenir complicaciones, para ir a los controles de seguimiento, pero también para hacer todos los hábitos saludables y también para mejorar la vida diaria, la vida cotidiana, las relaciones familiares y sociales, la autoestima. Todo eso es fundamental para mejorar, porque si el paciente no quiere hacer algo, no lo hará, como decía antes. Y para ello necesitamos una inteligencia colectiva, ciencia médica, veteranía del paciente, red digital. Tenemos que dejar que los pacientes ayuden como un aspecto fundamental para que no sea una cuestión solo de un individuo, sino sea un elemento de una red para trabajar esa inteligencia colectiva que nace de la colaboración, basado, y como decía antes, en un pilar que es la educación temprana, un pilar que es la alfabetización en salud, un tercer pilar que es la educación digital, un cuarto pilar que es la formación continuada de profesionales y un quinto pilar que es la participación de la comunidad integrando el tejido social en el cuidado de cada uno, ¿no? Por tanto, rompamos la costumbre, busquemos un nuevo paradigma basado en la flexibilidad y la adaptación, en la apertura a la interacción con otros pacientes, con otras personas que viven lo mismo que nosotros o con otras personas en general, y en ese sentido hablar entre pacientes rompiendo esa cultura rígida que a veces nos dificulta avanzar, ¿no? Porque ante ello es necesario dar espacio a la colaboración como un elemento fundamental. Y por tanto, aprendizaje, 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 porque estamos aprendiendo día a día, sin prohibiciones, porque la prohibición como elemento fundamental no nos ayuda a avanzar, debe formar parte otra manera de aprender, otra manera de enseñar, otra manera de ayudar y que sin duda alguna la mejor manera es hablar y escuchar. Hablar y escuchar. Esa es la clave, hablar y escuchar para conseguir que ese pino que bastaría con quitarlo de en medio, nos permitiría hacer la línea recta y ayudar a avanzar con todos los
ayudas que necesitamos cuando un paciente tiene un cáncer, ¿no? Enfoquemos bien y tengamos en cuenta, cómo no, que la empatía es la capacidad de estar con alguien en su oscuridad sin tratar de encender la luz. Esa es la idea de educación que queremos trasladar para que todos y cada uno de vosotros sepáis la importancia que tiene la educación para la prevención del cáncer, para la atención al cáncer y para que cada uno de nosotros nos ayudemos tanto en la formación de profesionales como en la formación de pacientes, como en la formación de la sociedad y conseguir una sociedad más libre de cáncer. Muchas gracias.